Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponerles acerca de las vías nerviosas ascendentes sensitivas. El grupo está conformado por Tania Delgado, Ana Tamayo, Gabriela Rodríguez, Fiorella Pari, Nayeli Quispe, Grecia Palomino y quien les habla, Paula Arana. Las vías ascendentes. Las vías ascendentes, o también llamadas vías sensitivas, son canales que comunican diferentes partes del organismo con la médula espinal, con la idea de llevar la información sensitiva a su lugar de destino en la corteza cerebral. Las vías ascendentes las clasificaremos en propioceptivas, exteroceptivas y también las interoceptivas. La sensibilidad exteroceptiva conduce impulsos procedentes del exterior del cuerpo y comienza en la periferia, en la piel. Desde el punto de vista ontogenético, es la inervación sensitiva de los dermatomos. La sensibilidad propioceptiva. Esta procede del aparato locomotor, principalmente de los músculos, tendones y ligamentos. Ontogenéticamente es la inervación de la proporción miotómica somática. La sensibilidad interoceptiva es la que procede de las vísceras y de los vasos. Las vías sensitivas que terminan en la corteza cerebral hacen escala en los núcleos talámicos, con excepción de la vía olfativa. Las fibras ascendentes que entran al sistema nervioso central son los axones procedentes de las neuronas situadas en la raíz posterior de los nervios espinales o en la composición de los nervios craneales. Las neuronas sensitivas a nivel de lo que es la médula espinal se localizan en el ganglio espinal y en los nervios craneales se localizan en los ganglios sensitivos correspondientes. La entrada aferente se produce por las prolongaciones centrales de las neuronas sensitivas que están ubicadas en los ganglios sensitivos. Y a nivel segmentario, lo que es la médula espinal y el tronco encefálico se establecen conexiones reflejas, mediando en ellas las neuronas intercaladas y motoras. Por otra parte, desde los segmentos se extienden hasta el tálamo numerosas fibras que constituyen tractos ascendentes, llevando la información aferente a este suprasegmento. Bueno, mi nombre es Tania Delgado y les voy a presentar lo que es las vías de conducción de la información térmica y dolorosa, o sea, las vías termoalgésicas. Los receptores cutáneos para el dolor son considerados los más primitivos y estos constituyen terminaciones nerviosas libres en la dermis de la piel. La sensibilidad térmica presenta receptores distintos para el calor y para el frío, y se ha podido demostrar que ciertos puntos de la piel son sensibles al frío y otras al calor. Y bueno, los puntos fríos, sensibles al frío, son mucho más numerosos que los del calor. Para la descripción de esta vía partimos de que la información procedente de los receptores entra por la vía de las prolongaciones centrales de las neuronas sensitivas ganglionares, donde se van a localizar nuestras neuronas sensitivas, o sea, las primeras neuronas. Eh, en el caso de los nervios espinales, estas prolongaciones conforman parte de la raíz posterior del ganglio espinal y al penetrar a la médula espinal, las prolongaciones centrales de estas neuronas forman ramos ascendentes y descendentes entrando en la zona del Lissauer, que es el fascículo dorsolateral, y al nivel de la médula espinal, estas fibras establecen sinapsis con las neuronas intercaladas localizadas en el cono posterior, que es el núcleo gelatinoso, y aquí se sitúan las segundas neuronas de la vía. En el caso de la cabeza, este tipo de sensibilidad transcurre por el nervio trigémino, en el cual se describe el ganglio trigeminal, que es el ganglio de Gasser, donde se localizan las neuronas sensitivas, y en el sistema nervioso central se describen los núcleos sensitivos protina y espinal del trigémino, donde se localizan las segundas neuronas de esta vía. Pasando a la médula espinal, en este caso, los núcleos de las neuronas intercaladas parten axones que cruzan la línea media ventral al canal central por la comisura blanca, que es en la decusación de la vía, y se sitúan en el funículo lateral del lado opuesto, ascendiendo como un tracto espinotalámico lateral.
Durante su trayectoria por la médula oblongada y el puente, el tracto espinotalámico lateral se une al lemnisco medial, que esta es la cinta de Rayleigh, y después de atravesar el tronco encefálico, llega al núcleo ventroposterolateral del tálamo, donde se sitúan las terceras neuronas de la vía. En el tracto espinotalámico lateral se localizan en la médula espinal, en el funículo lateral, inmediatamente por fuera del origen de las raíces anteriores de los nervios espinales, siendo este un punto de referencia para seleccionarlo, lo que es la cordotomía, en ciertos casos de síndromes dolorosos. Y también en esta sección es donde se produce la anestesia de la porción de cuerpo heterolateral por debajo de la sección. Y por último, en el caso de la sensibilidad de la cara, en el tronco encefálico, las fibras trigeminales que parten de los núcleos sensitivos del trigémino cruzan a la línea media y formando el lemnisco trigeminal ascienden hacia el núcleo ventroposterior medio del tálamo, donde del lado opuesto del cuerpo, donde se localizan las terceras neuronas. Le doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Ana Tamayo y voy a hablar acerca del tacto superficial. Bueno, tenemos las vías de conducción de la información táctil. En las vías de sensibilidad táctil se distinguen tres tipos de receptores localizados en la piel, los cuales se resumen a continuación: los discos táctiles de Merkel, los corpúsculos táctiles de Meissner y las terminaciones nerviosas en las raíces de los pelos. Y bueno, partiendo de ellos está la vía del tacto grueso, que es protopático. Esta viaja por el espinotalámico anterior involucrando tres neuronas. La primera neurona se localiza en el ganglio de la raíz posterior y su prolongación central entra en la médula por el fascículo de Elisauer. La segunda neurona está localizada en la sustancia gris propia y su axón se cruza por la comisura blanca anterior para alcanzar el cordón anterior del lado opuesto. Y bueno, al entrar al tronco encefálico se une con el espinotalámico lateral y forman el lemnisco espinal. La tercera neurona. Esta se localiza en el núcleo ventral posterior del tálamo, es decir, que es de grupo lateral. Y pues de aquí se origina la radiación sensitiva que después de pasar por el brazo posterior de la CI y la corona radiada llega a la corteza. Y bueno, eso es todo por mi parte, le pasé a mi compañera. Vamos a continuar con el tema. Mi nombre es Grecia Fiorella Palomino Paza y les voy a hablar un poco sobre el tacto profundo o también como lo podemos llamar discriminativo. Bien, vamos a partir de una pregunta que dice, ¿dónde se encuentra el tacto profundo? Bien, podemos encontrarlo en la piel, en la punta de los dedos y en la lengua, ¿no? Que son puntos los más sensibles del cuerpo, ¿cierto? Bueno, las partes también son más filosas, generalmente son las más sensibles a la presión. Bueno, también son más delgadas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en la piel, ¿no? Donde hay cabellos o vello, ¿no? El sentido del tacto no está en la capa externa de la piel, sino en la segunda, ¿no? La cual es la dermis. Bien, continuamos. También decimos que el tacto profundo lleva información, ¿no? Es un tacto discriminativo, ¿no? Fino, de manera de la posición y vibración, ¿cierto? También decimos que están formados por los fascículos Grassi, como lo podemos observar aquí, los fascículos Grassi, ¿no? Y también por los fascículos cuneiformes, ¿no? Como lo podemos observar aquí. Y en la parte de aquí abajo también. Bien, eh, estas, estos fascículos hacen sinapsis, ¿no? En los núcleos Grassi, como lo podemos observar aquí en la flecha, los núcleos Grassi y en los núcleos cuneiformes, ¿sí? Y los axones de estas neuronas se usan, ¿no? A nivel del puente, formando el lemnisco medial, como lo podemos observar aquí, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre la sensibilidad profunda de manera
De dos maneras, sí, de manera consciente y de manera inconsciente. Ahora, nos vamos a referir a 6 aspectos de manera consciente, que uno de ellos es el sentido muscular, que nos da cuenta sobre las actitudes pasivas o activas que podamos tener. El otro está la sensibilidad de los movimientos. También tenemos la sensibilidad ósea y también está la propiciación, que nos permite apreciar la posición, el equilibrio y los cambios, especialmente aquí en la locomoción. ¿Sí? Bueno, y también tenemos la sensibilidad vibratoria. Y por último, está la percepción de la forma de los objetos. Es decir, que vamos a poder reconocer la textura, el tamaño, ¿no? La consistencia de cada objeto. Bueno, y ahora la sensibilidad profunda, inconsciente. Aquí vamos a hablar de 3 aspectos. Uno de ellos es el tono muscular, el otro es la coordinación de los movimientos y también tenemos la estabilidad, que nos referimos al equilibrio, ¿sí? Bueno, también vamos a tocar aquí un tema importante, que es la vía de sensibilidad profunda. Aquí hay dos aspectos interesantes, que uno es el fascículo grácil, que bueno, ahí les estamos mostrando en pantalla, el fascículo grácil, y también el fascículo cuneiforme. ¿Sí? Estos se dan de manera consciente. También tenemos al espinocerebeloso anterior y el posterior, ¿no? Y esto se da de manera inconsciente. Bueno, más adelante mi compañera les va a estar explicando un poquito más de los fascículos gráciles y cuneiformes. Le doy el paso a mi compañera. Mi nombre es Nayeli Quispe Rodríguez y continuaré mencionando las vías de conducción de la información proprioceptiva. La sensibilidad proprioceptiva procede principalmente de los tendones, articulaciones, músculos y ligamentos. Estos van a jugar una acción muy importante en las actividades musculares, ayudando al sentido de la actitud. En sí, la primera neurona, o también conocida como neurona sensitiva, se va a localizar en el ganglio espinal. Sus prolongaciones centrales de estas neuronas van a penetrar en el sistema nervioso por la raíz posterior del nervio espinal. Las fibras, a su vez proprioceptivas, en su trayecto dentro del sistema nervioso central, las podemos dividir en sí en 2 grupos. Las que llegan a la corteza cerebral constituyendo a la vía proprioceptiva consciente, y 2, las que van a llegar a la corteza cerebelosa, formando así la vía proprioceptiva inconsciente. Sensibilidad proprioceptiva consciente. En esta vía, las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas van a establecer contacto con los receptores descritos. En sí, los cuerpos neuronales de las primeras neuronas, o sea, las neuronas sensitivas, se van a localizar en el ganglio espinal, y las prolongaciones centrales de las mismas pues van a ir a penetrar al sistema nervioso central por las raíces posteriores de los nervios espinales. De esta manera van a constituir así las fibras ascendentes largas, que van a subir por el funículo posterior y van a llegar hasta la médula oblongada, donde van a terminar en los núcleos grácil y cuneiforme, que es el lugar de localización de las segundas neuronas. En el núcleo cuneiforme van a terminar las fibras de la región cervical y de los segmentos superiores de la médula torácica. En el núcleo grácil van a terminar las fibras de los segmentos inferiores de la médula torácica, lumbares y sacros. En el núcleo cuneiforme también van a terminar fibras de la sensibilidad táctil. En sí, las fibras de los núcleos grácil y cuneiforme van a cruzar a línea media en la parte inferior de la médula oblongada, constituyendo la decusación del lemnisco medial, y de esta manera al nivel del puente se va a añadir al lemnisco medial las fibras del tracto espinotalámico lateral. Por otro lado, las terceras neuronas de la vía proprioceptiva consciente se van a localizar en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y los axones de estas neuronas son las que van a formar fibras que terminan en la corteza cerebral en el giro postcentral. Sensibilidad inconsciente. Esta va a transmitir especialmente a los centros superiores, especialmente a los cerebelosos. La primera neurona se va a encontrar en el ganglio espinal. Su axón va a terminar en la parte media del cuerno dorsal y se va a articular allí con la segunda neurona, que está situada en el núcleo torácico o columna de Clark, para las neuronas que van a corresponder a los miembros inferiores y al tronco. El axón va a atravesar enseguida a la sustancia gris para formar de esta manera en la parte posterior del fascículo lateral del mismo lado, sin cruzar la línea media, al tracto espinocerebeloso dorsal.
Las fibras provenientes de los miembros superiores van a hacer contacto con el núcleo vestibular superior y el axón va a cruzar entonces la línea mediana situada en la sustancia gris, alrededor del canal central, y va a llegar en la parte anterior del cordón lateral opuesto. De esta manera va a participar en la constitución del tracto espinocerebeloso cruzado. Mi nombre es Gabriela Rodríguez y continuando con la exposición tenemos lo que es la vía visual. Esta vía nerviosa ascendente de carácter sensitivo es la vía encargada de permitir transmitir impulsos nerviosos desde la retina hasta el cerebro, o en otras palabras, es la encargada de transformar lo que es la luz visible en lo que son señales neurales. Esta vía, dentro de sus estructuras, no solamente son estructuras del sistema nervioso central, sino también son estructuras del sistema nervioso periférico. Estas estructuras son la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico, el cuerpo geniculado o cuerpo geniculado lateral y lo que es la corteza visual, que se encuentra dentro del lóbulo occipital y en el área 17 de Brodmann. También están lo que son las radiaciones ópticas, pero esto no se podría considerar una estructura como tal. Siguiendo con lo que es la vía visual, tenemos nervios o pares craneales que intervienen en el transcurso de esta vía. En esta vía, pues tenemos, aparte del nervio óptico, que es el segundo par craneal, tenemos el nervio oculomotor como tercer par craneal, que se encarga pues no solamente de inervar músculos externos al ojo, sino también algunos músculos internos. Es por eso que interviene de forma indirecta con lo que es el transcurso de la vía visual. Después también tenemos el cuarto nervio, que es el nervio troclear o el nervio patético. Y también tenemos lo que es el nervio abducens o nervio abducente. Para ya explicar lo que es el transcurso de la vía visual, podemos encontrar 4 neuronas que se encargan de la conducción de los impulsos visuales, es decir, de recibir la luz en la retina primero. En la retina podemos encontrar las primeras neuronas, que son los conos y bastones, que se clasifican como fotorreceptores. Los conos en la retina son los encargados de recibir o de hacer que pasen la luz en colores, y los bastones son los encargados de recibir la luz en blanco y negro. Es en la retina también donde se da lo que es la primera sinapsis. Posteriormente tenemos lo que son las neuronas sensitivas bipolares, que también se encuentran en la retina. Estas neuronas son las encargadas de comunicar a los fotorreceptores con lo que son las células ganglionares. Y es en esta parte en donde se produce la segunda sinapsis. Después tenemos como terceras neuronas lo que son las células ganglionares, que son también células multipolares, o neuronas multipolares, mejor dicho, cuyos axones forman lo que es como tal el nervio óptico. Y aquí es donde se produce la tercera sinapsis. Una vez llegado a este punto, se van a decusar, es decir, las señales se decusan en el quiasma óptico de forma parcial. Y después tenemos lo que es las neuronas de los núcleos geniculados laterales del tálamo. Es decir, una vez decusados, llegan a este punto donde se produce la cuarta sinapsis, en donde los axones de estas neuronas se van a proyectar hacia lo que es la corteza visual primaria a través de las radiaciones ópticas. Sería todo por mi parte y le paso el pase a mi siguiente compañero. Buenos días con todos, mi nombre es Fiorella Pari Mendoza y continuando con la exposición yo les hablaré sobre la vía de la audición. La audición es el sentido que permite a los organismos captar el sonido del medio ambiente y está constituido por un conjunto de órganos denominados sistema auditivo, que junto con otros procesos psicofisiológicos proporcionan al ser humano la capacidad de oír. El sistema auditivo está dividido en dos,
sistema auditivo periférico y sistema auditivo central. El sistema auditivo periférico se constituye por el oído humano, que se divide en tres partes. El oído externo, que tiene como función canalizar las ondas sonoras o energía acústica. El oído medio, que se encarga de transformar las ondas sonoras en energía mecánica. Y el oído interno, que tiene como función transformar la energía mecánica en impulsos eléctricos. Por su parte, el sistema auditivo central está formado por neuronas que constituyen los nervios auditivos y se encarga de transmitir los impulsos eléctricos al cerebro. También está formado por un conjunto de áreas centrales para la asignación de los significados. ¿Cómo ocurre la transmisión del sonido al oído interno? La transmisión del sonido ocurre por dos vías, área y ósea. La transmisión del sonido área se transmite desde el aire hacia el pabellón auricular. De aquí viaja hacia la membrana timpánica a través del conducto auditivo externo. En la transmisión ósea, las ondas sonoras que arribaron al tímpano producen sublimación, así como de la cadena de huesecillos anclados a esta. Estos se denominan martillo, yunque y estribo. El estribo se encuentra en contacto con la ventana oval del oído interno y el martillo con el tímpano. Las vibraciones del estribo se transmiten hacia la ventana oval de la cóclea, es decir, el oído interno. Por su parte, la ventana oval comunica con unos conductos situados en el interior del laberinto membranoso de la cóclea, el cual se encuentra constituido por tres rampas, con un líquido en su interior. La rampa vestibular con perilinfa, la rampa media con endolinfa y la rampa timpánica con perilinfa. En la rampa media se encuentra el órgano neuroreceptivo de la audición denominado órgano de la corti. ¿Qué procesos ocurren para la traducción del sonido en el oído interno? Cuando la ventana oval comienza a moverse por la vibración del yunque, a efecto de la vibración de la membrana timpánica, comienza a desplazarse los líquidos en el interior del laberinto membranoso. Este movimiento produce el desplazamiento de una estructura llamada membrana tectorial, localizada en la rampa media de la cóclea. Por su parte, una estructura que se localiza en la base del órgano de Corti, denominada membrana basilar, asciende en respuesta al movimiento del líquido en la rampa timpánica. Esto permite el desplazamiento de los estereocilios, que ocurre al nivel de las células neuroreceptoras. ¿Cómo se transmite la información del oído interno al cerebro? Los receptores de la audición localizados en el aparato coclear transmiten los estímulos auditivos por medio del octavo paracraneal. Su rama coclear posteriormente arriba al núcleo coclear localizado en el bulbo raquídeo. Este asciende y establece conexiones sinápticas con el núcleo líbar superior y el núcleo del lemnisco lateral a nivel de la protuberancia en el tallo cerebral. A nivel del mesencéfalo establece relevos con el folículo inferior, así como con el núcleo geniculado medial para posteriormente arribar hacia la corteza auditiva primaria. Eso sería todo por mi equipo. Muchas gracias.